La Segunda República de la República Dominicana empezó con la restauración del país en 1865 y culminó con la intervención estadounidense en 1916. En el periodo de la Segunda República sigue la pugna política, ahora entre el último gobierno restaurado por Antonio Pimentel, quien se negaba a gobernar desde Santo Domingo como la mandaba el Congreso, y José María Cabral, quien tuvo que comandar desde Santo Domingo, respondiendo a la no diputación de Pimentel. Cabral logró quedarse con el poder y remodeló la Constitución. En el gobierno de Cabral, los partidos de colores se hicieron dueños del escenario político, siendo estos rojo y azul, siendo el rojo al mando de Buenaventura Báez y el partido más poderoso, quien gobernó por 6 años. Luego, durante los años siguientes, hubo una sucesión de gobiernos hasta 1887, cuando comienza la dictadura de Lilis, que duró hasta 1889. Durante el periodo de la Segunda República, continuaron los planes anexionistas en busca de la protección económica de una potencia extranjera, para hacer frente a la crisis económica. Por ello, se gestionó la anexión de la República a Estados Unidos y se intentó vender o arrendar la bahía y la península de Samaná. Con el inicio de la Segunda República se produjo un cambio político importante, la formación de dos grupos que reflejaban dos visiones opuestas de la política y la sociedad: los conservadores, los rojos, y los liberales, los azules. El carácter popular de la guerra restauradora permitió el surgimiento de una gran cantidad de líderes militares y, por tanto, la multiplicación de los caudillos, que se destacaron en las diferentes regiones en donde se llevaban a cabo las luchas. Esto se debió a la gran cantidad de rangos militares que se habían otorgado indiscriminadamente. Además, los caudillos actuaban con relativa independencia. Así se crearon sus propios liderazgos en aquellas regiones en las que actuaron y aprovecharon a sus seguidores para obtener información y usarlos como ejército particular en las rebeliones. En consecuencia, una vez terminada la guerra, el país estuvo fragmentado políticamente y poblado por miles de militares. Se destacaron en Puerto Plata Juan Nuecí, en el este Pedro Guillermo y en Yamasá Eusebio Mansueta. La unión de liberales y conservadores en su lucha contra España en la guerra restauradora terminó con la salida de las tropas españolas de nuestro país. A partir de ese momento, las viejas diferencias y las pugnas entre santanistas y baecistas, liberales y conservadores, volvieron a resurgir, sobre todo entre los nacionalistas y los anexionistas. Por otro lado, desde la formación del gobierno restaurador en 1863, comenzaron a manifestarse las divisiones internas, como una consecuencia del cambio de ideas de algunos restauradores que se pasaron al bando anexionista. Uno de los resultados de las pugnas entre sectores políticos fue el fusilamiento de José Antonio Salcedo y la destitución de Gaspar Polanco. La ausencia de carreteras en buen estado que comunicaran a las regiones, además de mantenerlas incomunicadas entre sí, les permitió a los caudillos manejarse con autonomía política y económica. En general, el Cibao y el Sur monopolizaron las luchas entre caudillos. Ambas regiones habían desarrollado sus diferencias económicas. El Sur estaba dedicado fundamentalmente a la ganadería y a los cortes de madera. El Cibao se caracterizó por tener una producción agrícola diversificada, dirigida hacia el mercado. Su principal producto era el tabaco. Tenía una economía con mayor agilidad que la del sur. Además, la guerra restauradora, por tener su sede de gobierno en Santiago, le había dado a esta zona la hegemonía política. En el aspecto político, ambas regiones habían desarrollado posturas diferentes.
Mientras el sur era fundamentalmente conservador, el Cibao reunía una importante élite de pensamiento liberal. La guerra restauradora trajo como consecuencia la ruina de la economía nacional. A partir de entonces, la situación económica del país se caracterizó por lo siguiente: la producción para la subsistencia. Esto se debió a la devastación de los campos y a que la mayoría de los campesinos habían dejado sus tierras para irse a luchar y los excedentes fueron consumidos por los ejércitos enfrentados en la guerra. El Cibao, que estuvo bajo el control de los restauradores, fue la única región del país que mantuvo alguna producción, especialmente de tabaco. La disminución de la producción ganadera, que ya se encontraba en descenso antes de la guerra. La ganadería se vio mermada considerablemente debido a que el ganado fue utilizado masivamente como alimento y como transporte para las tropas. La reducción de las exportaciones debido a la ausencia de excedentes. Las exportaciones prácticamente cesaron, lo que dejó al gobierno restaurador sin dinero y lo llevó a solicitar préstamos y a realizar nuevas emisiones monetarias que aumentaron la devaluación de la moneda nacional. La profundización del debilitamiento político y económico de los ateros y cortadores de madera, sectores tradicionalmente fuertes, contribuyó al deterioro de la economía. El fortalecimiento de la pequeña burguesía, la cual ganó importancia política y económica. Esta burguesía perseguía llenar el vacío político que se produjo una vez finalizada la guerra. Aún así, se mantendrían las luchas por el poder entre la pequeña burguesía nacionalista y los sectores conservadores tradicionales. Un aspecto positivo de este periodo fue el surgimiento de líderes militares como Gregorio Luperón y José María Cabral. Otros problemas económicos derivados de la guerra fueron que, durante esta, el gobierno restaurador realizó múltiples emisiones monetarias y recurrió a la toma de préstamos. El inicio de la política de endeudamiento profundizó aún más los problemas financieros del país una vez finalizada la contienda. Además, el endeudamiento externo trajo consigo el aumento de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos políticos y económicos internos de nuestro país.